El ferrocarril central, que se inaugura la semana próxima, abre todo un campo nuevo en la logística de nuestro país. Y eso es posible porque, a partir de la decisión de la compañía UPM de construir su segunda planta de celulosa en el centro del territorio, el Estado asumió una inversión enorme en infraestructura. Y esa inversión no abarca solo fierros y hormigón, sino sobre todo una gran modernización tecnológica, tanto en el tipo de tendido ferroviario como en la organización y coordinación del nuevo sistema de transporte que ahora se pone en marcha. Por ejemplo, ha sido necesario crear un centro de control de tráfico ferroviario, digamos el cerebro desde el cual se van a gestionar los movimientos que tendrán lugar en el nuevo ferrocarril central y en toda la red nacional. Este centro, ubicado en la terminal de AFE próxima a la Torre de las Telecomunicaciones, ya está en funcionamiento. De hecho, desde allí se monitoreó el viaje del primer cargamento de celulosa que partió desde la planta UPM2 y llegó al puerto de Montevideo el martes de la semana pasada. Aquel traslado fue un mojón en una serie de pruebas por la que está pasando el ferrocarril central, que ustedes saben va a ser utilizado por la compañía finlandesa, pero también por otros operadores públicos y privados, en principio para el traslado de carga, pero además seguramente también para trenes de pasajeros. Entonces, ¿cuáles son esas pruebas? ¿Qué desafíos implica coordinar todos esos servicios? ¿Cómo funciona y cuál es el rol del Centro de Control de Tráfico Ferroviario? De eso vamos a averiguar en los próximos minutos. Y para eso nos acompañan dos invitados. La ingeniera Sandra Peyronel, directora de este centro. Sandra, bienvenida. Muchas gracias. Buenos días. Gracias por la invitación. Y el ingeniero Luis Seiter, asesor del Ministerio de Transporte y Obras Públicas e integrante del Comité de Dirección del Ferrocarril Central. Luis, también, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Un placer estar con ustedes. Yo decía que el proyecto de Ferrocarril Central no se limita a las nuevas vías férreas y a esas obras viales complementarias. A ver si ustedes están de acuerdo conmigo. Implica una especie de revolución en el sistema ferroviario de Uruguay que funcionaba con tecnología muy antigua, ¿no? Sí, efectivamente. Es una forma de ver el proyecto ferroviario nuevo de Uruguay más allá de lo que en primera instancia parece como que deslumbra un poco, que es la obra ferroviaria, las locomotoras, ver el tren funcionando. Detrás de todo eso hay un cambio organizacional muy, muy intenso que quizás ha llevado mucho más trabajo del que uno puede vislumbrar cuando mira la obra en sí misma. Uno piensa, bueno, qué trabajo grande ha sido la obra, que realmente para el Uruguay ha sido un proyecto fenomenalmente grande, pero... Eso ha sido lo más conversado, ¿no? Esas inversiones que se desarrollaron a lo largo de 270 kilómetros y que han abarcado Montevideo, Canelones, Florida, Durazno, Tacuarembó. Atrás, al costado, ha estado esto otro, ¿no? Sí, esto otro implicó, al menos lo que nos tocó a nosotros desde que llegamos al ministerio con el ministro Falero, encontrar que ese mundo requería un montón de organizaciones, de cambios organizacionales, normativos, de gente. O sea, este ferrocarril tenía que manejarse con esquemas que no solo eran novedosos, o sea, no los teníamos, eran novedosos, eran nuevos, había que entenderlos y posteriormente había que seleccionar la gente para poder manejarlo, entrenarla y entrenarla en procesos que no teníamos, o sea, generar los procesos, entrenar la gente, y todo eso era un desafío enorme. Sabíamos que teníamos por delante un trabajo que iba a ser muy intenso y que íbamos a llegar un poco sobre la fecha con todo ese desafío. Hasta podría decirse que la demora en las obras, que van a terminar bastante más tarde de lo previsto, vino bien por esta otra parte que también había que encarar. Es así. Sí, realmente, si hubieran podido cumplir los plazos que originalmente se habían firmado, que hablaban de septiembre del año 22, nosotros no teníamos absolutamente capacidad de poder gestionar este nuevo modelo ferroviario con
los requerimientos, la seriedad y los desarrollos normativos y de dotación de personal que se requiere para ello. Ingeniera Peronel, ¿algo para agregar sobre esos comentarios? No, apoyar que los cambios organizacionales siempre son complicados. En cualquier organización cuesta cambiar la forma de hacer las cosas, nuevos procesos. En este caso en particular, se le sumó que, debíamos primero aprender a qué nos enfrentábamos y después hacer ese cambio organizacional. Y realmente es un proceso complicado porque el sistema ferroviario tal cual está planteado con la nueva tecnología, la nueva forma de funcionamiento que plantea la obra del Ferrocarril Central, es un gran desafío. Es multidisciplinario y realmente requiere mucho esfuerzo. Está de por medio la tecnología, que es muy distinta a la que Uruguay poseía, y por otro el hecho de que va a haber diferentes operadores utilizando esta red, ¿no? Sí, es así, y eso es uno de los roles que tiene el Centro de Control de Tráfico Ferroviario, que es la planificación, que es una etapa previa a la corrida en sí de los trenes o la circulación en sí de los trenes. Tenemos una normativa, pero que está en papeles de cómo se hace todo ese procedimiento de cada uno de los operadores que estén habilitados y cumpliendo la normativa, cómo es el proceso de solicitud de capacidad o solicitud de slot para circular sobre la vía, y eso hay que compatibilizarlo también con las tareas de mantenimiento que siempre son necesarias, aún siendo una obra nueva. Entonces, esa es la tarea de planificación del centro de control, tratar de componer esa malla, que es técnicamente como le llamamos, para que los trabajos se hagan con seguridad, la circulación sea de trenes sea con seguridad y no se retrasen los tiempos comprometidos para cada uno de los viajes. Voy a leer una definición que ustedes mismos han preparado. Dice: el Centro de Control de Tráfico Ferroviario se encarga de planificar, supervisar y controlar el tráfico de trenes que circulen por la red ferroviaria nacional, brindando adecuadas condiciones de seguridad y optimizando la utilización de la infraestructura ferroviaria y los tiempos de viaje. ¿Algo más para agregar en ese texto así tan sintético? No, justamente ahí creo que resume los grandes objetivos o los grandes lineamientos que hay dentro de lo que llamamos Centro de Control de Tráfico Ferroviario, que tiene varias funciones. Destacar que es sobre toda la red ferroviaria nacional. Por lo tanto, sobre lo que más se habla y lo que está siempre, quizás en este momento más conocido, es el Ferrocarril Central por su magnitud, por su implicancia, pero también desde el Centro de Control de Tráfico Ferroviario existe otro sistema, no es el mismo, pero se gestiona la circulación en el resto de la red ferroviaria, que son del entorno de unos 1.500 kilómetros hoy en día, lo que es la red activa. Sí, ahí está otra de las complejidades, ¿no? Hay que compatibilizar dos tecnologías, es una ultramoderna y otra de no sé cuántas décadas atrás. Sí, igualmente se va a poner en funcionamiento, está en fase de justamente instrumentarse un sistema denominado AV para el resto de la red, que de alguna manera también es centralizado el control de las circulaciones, con otras características porque es por posicionamiento satelital, pero también es centralizado. Entonces, no es algo intermedio entre lo que había y el Ferrocarril Central. Es algo intermedio lo que va a haber en el resto de la red, pero estamos también en etapa de ponerlo en operación. El Centro de Control de Tráfico Ferroviario tiene algo de paralelismo con un Centro de Control de Tráfico Aéreo, ¿no? El que tiene a su cargo la Fuerza Aérea. Sí. Por varios aspectos, varios aristas y de hecho desde el Ministerio
se está trabajando en conjunto con la Fuerza Aérea justamente para tomar esa experiencia y llevarla en lo que se pueda y en lo que aplique a lo que es el funcionamiento del Centro de Control de Tráfico Ferroviario. Sí, efectivamente, cuando vimos las similitudes de las características operacionales y de seguridad del centro, tomamos contacto inmediatamente con la Fuerza Aérea, con el comandante en jefe y sus principales autoridades. Hemos firmado un convenio de cooperación y la Fuerza Aérea está trabajando activamente en ayudarnos, por un lado, en una revisión normativa para ver si tenemos todavía algunos faltantes de elementos normativos para el funcionamiento del sistema, y por otro lado en aspectos sobre la seguridad física patrimonial de todas las instalaciones, porque es un área muy sensible, muy complicada, requiere una atención especial. De hecho, también estamos trabajando con el Ministerio del Interior y el centro va a tener un mini centro de control de seguridad con personal del Ministerio del Interior instalado dentro del propio edificio, donde van a estar conectadas alrededor de 500 cámaras de videovigilancia que va a tener la red. Hay todo un mundo ahí de seguridad patrimonial y física que incide mucho y que tenemos que estar atendiendo en forma inmediata. ¿También se trabajó con la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República? Sí, con la Facultad de Ingeniería. La Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República tiene un grupo especializado en análisis de riesgo. Ese grupo está trabajando a través de un contrato que hemos hecho con la Fundación Ricaldoni. Está trabajando desde hace varios meses en un análisis de toda la complejidad de lo que se llaman los riesgos de un proyecto de esta envergadura. Comenzamos trabajando en cuanto a los riesgos físicos, la ingeniería. Nosotros como ingenieros miramos enseguida todo lo que tiene que ver con la ingeniería y la seguridad física. Los propios especialistas de la facultad en determinado momento nos dijeron, nosotros hacemos una visión integral del sistema en el cual estamos trabajando, en este caso el del ferrocarril. Hemos encontrado que, aparte del análisis y de la delimitación adecuada de los riesgos físicos del sistema, tenemos que trabajar a fondo en el tema de los riesgos normativos y de responsabilidades. Y de hecho, bueno, nos abrió un mundo nuevo y hoy en día, con sorpresa y con gran satisfacción, hemos visto que la Facultad de Ingeniería está trabajando en forma muy intensa en ayudarnos también en esos aspectos que tienen que ver con la delimitación de responsabilidades y los aspectos normativos, pensando, por ejemplo, en la ocurrencia de un accidente ferroviario o algo de ese tipo, donde hay también la ley obliga a tener entidades independientes como un órgano de investigación de accidentes ferroviarios, pero hay toda una delimitación de responsabilidades ahí entre la infraestructura, el operador, el controlador, que hacen que tengamos que desarrollar todos los sistemas para esto. Seguimos sumando facetas. Voy con otro tema, una aclaración al pasar. Este centro, el Centro de Control de Tráfico Ferroviario, está bajo la órbita del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, no de AFE. Y capaz que eso le sorprende a algún oyente, aunque en este esquema que venimos comentando resulta elemental, ¿no? Sí, en realidad eso se basa en el marco normativo que hay para el sistema ferroviario en el país. Básicamente, la creación de la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario data del 2011, la primera ley que la creó, que le daba determinadas facultades. Básicamente en ese momento eran, por un lado, todo el marco, generar todo el marco normativo y reglamentario y de habilitación a los diferentes operadores o actores que van a usar el sistema ferroviario, y por el otro lado le daba la gestión del tráfico ferroviario a través de un centro de control que había que generar. Ese fue el primer hito. Después hubo una modificación de esa ley en 2018 y finalmente la ley 20.075 del 2022,
que allí es donde genera a la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario como una unidad ejecutora dentro del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y le asigna las funciones o el cumplimiento de determinadas funciones en todo lo que tiene que ver con lo que nosotros denominamos administrador de infraestructura, que es encargarse de toda la parte física de las vías, todo lo que está dentro de la faja de vía, autoridad de seguridad ferroviaria, que es, para la redundancia, la seguridad no solo de las personas que trabajan, sino de la circulación. El tema de seguridad es uno de los aspectos fundamentales en el ferrocarril. Y por el otro lado, la gestión del tráfico ferroviario. Además de mantener la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario la facultad de generar todo el marco normativo para todo el sistema. Y bueno, es el marco normativo que, digamos, establece que el Centro de Control de Tráfico Ferroviario está en la órbita del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. ¿Cuán al día está la tecnología que se va a poner en juego? Por ejemplo, ¿existen similares a este Centro de Control del Tráfico Ferroviario en la región? ¿Cómo es el contexto vecinal, digamos? No existen, y esa ha sido una de las dificultades, porque en realidad es una tecnología y sistemas de señalización y de protección del tren de nivel europeo, que la primera experiencia a nivel de la región es la nuestra. Entonces eso ha dificultado porque todo el marco normativo, todas las posibilidades de capacitación están en Europa. Entonces no tenemos experiencia en la región, en los países más cercanos, por ejemplo Argentina, Chile. Nos fuimos de un extremo al otro, de un sistema ferroviario muy anticuado, atrasado en comparación con la región incluso, a quedar más adelante, por lo menos en esta parte, en la del ferrocarril central, más adelante. Exacto, eso se estableció de esa manera en el pliego de la licitación del proyecto del ferrocarril central, que debía cumplir tanto desde el punto de vista de la infraestructura como, insisto, del tema de señalización y del control de tráfico, la normativa europea, la normativa de interoperabilidad europea. Y bueno, eso de alguna manera llevó a que todo nuestro marco de referencia sea Europa, en particular España, y es como nuestro modelo en cuanto a la normativa. Mucha de nuestra normativa que se ha ido generando, porque es necesario ir creándola, digamos, tomando como referencia el caso de España. Y ese salto repercutió en particular en el capítulo recursos humanos, ¿no? Hubo que formar al personal. Sí. Y para eso la referencia dentro de Europa fue España, ¿no? En particular España. Sí. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para el desarrollo del proyecto Ferrocarril Central, entre otros equipos de asesoramiento, tiene un asesoramiento permanente desde hace más de 4 años de una empresa estatal española especializada en proyectos ferroviarios. Tenemos una ingeniera española trabajando con nosotros en nuestros equipos como una más del equipo, y otros asesores que vienen regularmente, pero aparte de eso, acá había un problema de poder ayornar normativa muy específica implantada en Europa a la realidad uruguaya, y el tema idioma impactaba fuertemente. Hemos tenido asesoramientos también de grupos especializados alemanes, fundamentalmente, al principio del proyecto de Italia también. Pero hay una cuestión cultural e idiomática que para estos procesos tan delicados incide fuertemente. Acá la comunicación entre los elementos de operación del sistema y las personas que hacen el control es muy delicada, entonces
hicimos un hincapié muy importante en poder tener, dentro de las posibilidades que existieran, el mayor respaldo desde empresas especializadas españolas, porque nos resultaba más fácil para el poco tiempo que teníamos para la implementación el tema del idioma. Hubo personal uruguayo que viajó a España para capacitarse, y también se contrató a personal español que vino a Uruguay para apoyar a los técnicos acá, ¿no? Las dos vías se utilizaron. Sí, y nos dio un trabajo enorme, ¿no? Porque conseguir personas de España con experiencia en estos sistemas muy sofisticados, que hubiera trabajado efectivamente en el sistema y que estuviera dispuesta a venirse un tiempo relativamente prolongado a Uruguay, no era fácil. O sea, ya sabíamos de entrada que teníamos que pensar en personas recién jubiladas que tuvieran experiencia específica en estos sistemas. Tuvimos varios meses procurando identificar esas personas y no podíamos lograrlo, hasta que afortunadamente logramos dar con un andamiaje empresarial de empresas consultoras que sí tenían vinculación con las empresas españolas que trabajan con esta gente, y por lo tanto conocían las personas que estaban saliendo del sistema, y fue la forma en que a fines del año pasado pudimos empezar a identificar y a tentar personas para que pudieran venir a vivir 2 años a Uruguay a trabajar con nosotros en este asunto. Esa gente es la que está trabajando hoy con Sandra en el centro. Para terminar esta parte de la introducción, ¿cuántas personas van a trabajar en el Centro de Control del Tráfico Ferroviario? Hoy en día hay del entorno de unas 20 personas, pero no es el total de lo que va a haber. Esas 20 personas representan lo que, digamos, va a ser la operación del ferrocarril central en 3 turnos, porque el compromiso es el Centro de Control de Tráfico Ferroviario es 24/7, pero a lo que se le va a sumar la puesta en operación del sistema UV para el resto de la red, que todavía eso no se ha evaluado. Y además el centro de control tiene 3 replicadores, ¿no? Uno en Peñarol, otro en Florida y otro en Durazno. Sí, en realidad eso es respaldo. Nosotros le llamamos técnicamente concentradores de puestos locales de operación. Eso es un respaldo del Centro de Control de Tráfico, y permite, en caso que por algún motivo no se pueda hacer la gestión del tráfico desde aquí, desde Paraguay y Nicaragua, poderse trasladar a cualquiera de esas 3 localizaciones, y se puede manejar toda la red o parte, lo que sea necesario, desde cada una de esas ubicaciones. Pero eso no es con gente permanente, es ante una necesidad. ¿Qué implica el Centro de Control de Tráfico Ferroviario, que comienza a funcionar, que ya está funcionando a partir de la novedad del ferrocarril central que se inaugura la semana que viene? Ese es el tema hoy en la entrevista central. Vamos a continuar este diálogo con la ingeniera Sandra Peyronel y el ingeniero Luis Seiter. Hay cantidad de preguntas, hay cantidad de detalles, no vamos a poder abarcarlos todos. Están las inquietudes de los oyentes también. En Perspectiva se emite en vivo, de lunes a viernes de 7 a 12 horas en Radio Mundo 1170 AM de Montevideo y sus plataformas digitales. El ferrocarril central, que se inaugura la semana próxima, implica una especie de revolución en el sistema ferroviario de nuestro país, que hasta ahora funcionaba con tecnología muy antigua. Y eso ha obligado a realizar grandes inversiones, algunas muy conocidas, muy visibles, otras más, entre comillas, reservadas. Y una de estas últimas es el nuevo Centro de Control de Tráfico Ferroviario, lo que podría denominarse cerebro, desde el cual se va a gestionar el movimiento en esa línea, donde no solamente estará la carga de UPM, sino en el futuro la de otros operadores públicos y privados, y eventualmente también trenes de pasajeros. ¿Qué es este centro? ¿Qué desafíos implica? Estamos conversando con la ingeniera Sandra Peyronel, directora del Centro de Control de Tráfico Ferroviario, y el ingeniero Luis Seiter, asesor del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, integrante del Comité de Dirección del Ferrocarril Central. A ver, algo de lo que yo mencionaba recién. Se espera que el Ferrocarril Central impulse
el transporte ferroviario en Uruguay. UPM no va a ser el único operador de cargas. Además de UPM, el gobierno le solicitó a AFE que comprara nuevas locomotoras para competir como operador de cargas. Esos servicios los prestaría SELF, ¿no? Servicios logísticos ferroviarios, que es 51% AFE, 49% Corporación Nacional para el Desarrollo. Además, por ejemplo, está el grupo RAS, el grupo privado RAS, que ya ha anunciado que va a ser un operador del ferrocarril central. ¿Cómo viene esta apertura? ¿Qué está pasando en ese sentido? Sí, hubo que compatibilizar acá el despliegue tecnológico que ya estaba asegurado a través del operador ferroviario de UPM con los requerimientos de esta línea neurálgica del sistema ferroviario, que es el ferrocarril central, y los operadores, tanto públicos como privados, que fueran a operar en el sistema. Existía ya la empresa de servicios logísticos ferroviarios, SELF, es una empresa, como tú decías, de propiedad estatal, que tenía sus clientes hasta que se desmanteló la vía para comenzar las obras del nuevo ferrocarril central, pero que aspira a poder retomar esas operaciones y que está en conversaciones con algunos otros grupos privados que tienen interés en transformarse en operadores ferroviarios. Particularmente el Grupo RAS es una empresa con la cual estamos ya trabajando desde hace varios años y tenemos un primer preacuerdo firmado de vinculación de su centro logístico en la Ruta 5 con la vía. De hecho ya están hechas las obras y la conexión al sistema ferroviario. Y Grupo RAS está trabajando con SELF, estudiando la eventualidad de alguna asociación, por lo que tenemos entendido. Y en paralelo, como bien se decía, se ha instruido a la empresa, a AFE y a SELF, a que desarrolle un proceso licitatorio que está en curso en estos momentos para la compra de una primera locomotora moderna, adaptada a los requerimientos del ferrocarril central, que tiene los requerimientos tecnológicos del sistema de señalización, pero además requerimientos en cuanto a cuestiones ambientales, producto de la autorización ambiental previa vigente del proyecto ferrocarril central, que hace que sea muy exigente, o sea, de nivel europeo también, no solo la señalización, sino que las características de emisiones de las locomotoras que pueden operar en el sistema ferrocarril central. Eso está en curso, ya están las ofertas en poder de la administración, están en evaluación. Y en paralelo, Grupo RAS también está haciendo sus investigaciones acerca de eventual compra de maquinaria de locomotoras para poder circular, ya no solo en el ferrocarril central, sino que también en el resto de la red. Eso hace que estas locomotoras, por ejemplo, las que está comprando SELF, tenga que tener algunas características diferentes a las de las locomotoras que están operando hoy para UPM en el ferrocarril central. Las locomotoras, ¿por qué? Porque tienen que ser híbridas, entre comillas. Porque tienen que tener la capacidad de poder circular en la red del ferrocarril central, pero en el resto de la red nacional. Por lo tanto, por ejemplo, el peso por eje que tienen las locomotoras que operan en el ferrocarril central para UPM hoy no las hace aptas para el resto de la red. Por lo tanto, estamos hablando de otro tipo de equipamiento. Y para terminar esta parte de panorama a futuro, ¿cuán lejos estamos de que haya servicio de pasajeros en el ferrocarril central? En principio, el proyecto en estos momentos, si bien está diseñado también para soportar el tráfico de pasajeros, y de hecho hay todo un subcomponente del proyecto ferrocarril central que se llama paradas y estaciones. Tenemos hasta la novedad de una estación subterránea hoy en Uruguay, ¿no? La estación de Las Piedras hoy es una estación subterránea con sus escaleras mecánicas, como cuando viajamos por el mundo y vamos en el subte. Bueno, hoy tenemos algo de eso en Uruguay. Semejante cambio. No están previstos en el corto plazo el inicio de operaciones con pasajeros, pero sí se están haciendo estudios, y particularmente a la cuestión de un mes hemos culminado un proceso en la firma de un convenio entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el Ministerio de Industria, Energía y Minería, y dos empresas francesas especializadas en transporte ferroviario de pasajeros y en tecnologías modernas, con financiamiento no reembolsable del gobierno francés, para hacer un estudio de factibilidad de utilización de la vía del ferrocarril central en sus primeros 60 kilómetros
para el transporte de pasajeros mediante la utilización de trenes a hidrógeno. O sea, en esta nueva realidad del Uruguay del hidrógeno, estamos estudiando la factibilidad de usar ese combustible para mover trenes de pasajeros, y estamos pensando algo de mediano plazo. Bueno, entonces, a partir de todo este contexto, con lo que hoy es un hecho y lo que se viene, o lo más cercano de lo que se viene, les propongo que regresemos al Centro de Control de Tráfico Ferroviario, donde un aspecto crucial es la seguridad, ¿no? La seguridad en particular del ferrocarril central. Recordemos, estamos hablando de un trazado de 273 kilómetros que permite la circulación de trenes de carga a una máxima de 80 kilómetros por hora, con 22,5 toneladas de carga por eje. Desde ese punto de vista, seguridad, ¿qué complejidades tiene la cosa? Bueno, en sí la seguridad tiene, la palabra seguridad tiene muchas connotaciones, porque en realidad tenemos la seguridad operacional, la seguridad física, la seguridad de las personas que trabajan, es decir, la seguridad como cualquiera en su trabajo, la seguridad o protección civil, por decirlo de alguna manera, de toda la infraestructura. Por eso es que si bien el ferrocarril, una de sus premisas es la seguridad, cuando uno entra a analizar esa seguridad hay que ir por partes. Sí, hasta tendríamos que hablar de la ciberseguridad, ¿no? Exacto, sí, tal cual. Ahora, quizás la que más le llama la atención a la gente, a quien nos está escuchando, la que en principio aparece es la física y la relación entre el ferrocarril y el entorno, ¿no? Estamos hablando de un recorrido que pasa por varias ciudades y pueblos de Montevideo, Canelones, Florida, Durazno, Tacuarembó. Hubo que construir trincheras, puentes, pasajes superiores vehiculares, pasajes inferiores, hubo que tocar caminería rural. Entonces, bien, la seguridad operacional, que es la que de alguna manera brinda el sistema instalado tanto de señalización como de protección al tren, es la que de alguna manera se maneja desde el Centro de Control de Tráfico, y por eso es que decimos es como el cerebro de el tráfico ferroviario o de la circulación ferroviaria. ¿Por qué? Porque en campo, digamos, están instalados todos esos elementos que forman parte de la obra. Nosotros, por ejemplo, los pasos a nivel es algo clásico que la gente ubica bien, pero después hay las agujas, es decir, la posibilidad o los cambios, que es la posibilidad de generar los desvíos, contadores de ejes, señales luminosas. Bueno, todo eso es lo que está instalado en campo, todo eso está interconectado, primero a locales técnicos que están físicamente a lo largo de la vía y después concentrados en lo que nosotros llamamos los enclavamientos electrónicos, que es lo que maneja la disposición de todos esos elementos de campo para asegurar la ruta. ¿Cuál es el principio básico de la circulación ferroviaria? Bueno, que cuando un tren está en determinada sección de vía, un determinado tramo de vía, no venga otro tren en sentido contrario que pueda colisionar. Y cuando dos trenes van en el mismo sentido, haya suficiente distancia entre ellos como para que no haya un alcance. Eso nosotros técnicamente a nivel ferroviario es un bloqueo. Uh-huh. Todo ese manejo se hace electrónicamente desde el centro de control. Se generan los comandos, van hacia el enclavamiento genera los comandos hacia los dispositivos que están colocados en la vía. Cada dispositivo se coloca de la manera que recibió la orden, el enclavamiento hace todas las comprobaciones y si todo está correcto y en su posición correspondiente, coloca la señal en verde o en amarillo para que el tren pueda
circular. Usted dijo al pasar que lo que el oyente ubica más fácilmente es el paso a nivel, ¿no? O sea, el tren llegando a un cruce al mismo nivel que el tráfico vehicular, ¿no? Que el tráfico de autos, camiones, ómnibus. En Europa hay una tendencia a que los trenes circulen con libertad, en trayectos especialmente acondicionados a esos efectos. A ver, ¿cómo hubo que manejar entonces esa realidad comparada con esta? ¿Cómo fue esa tarea? Sí, en Europa no existe pasos a nivel en alta velocidad. En líneas convencionales sí todavía existen. Ajá. Es verdad que la tendencia es a disminuir los pasos a nivel, es decir, la interferencia entre el tráfico ferroviario y el vial. Pero donde no existen es en las líneas de alta velocidad. Acá vamos a tener un tren de alta velocidad. Alta velocidad se define más de 250 kilómetros por hora. Ajá. Técnicamente. Este tiene máximo 80 kilómetros por Máximo hora. 80 kilómetros por hora. Entonces, ¿cómo se resolvió el sistema, el tema de los pasos a nivel y todo el resto de las situaciones que se pueden generar con la instalación de los dispositivos que automáticamente protegen el paso a nivel? Es decir, cuando se está acercando el tren, por los dispositivos que previamente están colocados en la vía, se activa la protección de los pasos a nivel, es decir, la barrera o las señales luminosas y acústicas. Si por algún motivo eso no llega a suceder, porque la barrera está rota o porque no recibe la señal correcta, los dispositivos de protección del tren instalados en la vía, que forman el sistema RTMS nivel 1, le mandan esa información al tren a través de las balizas de que el paso a nivel no está protegido y por lo tanto le envía la orden de frenado. de todos modos, claro, eso tiene que saberse con cierta anticipación. El tren no puede frenar de golpe, me imagino. No, por eso justamente es todo manejado desde el enclavamiento en forma automática. Funcionando todos los sistemas, el de señalización y el de protección del tren, el RTMS, tanto a nivel de la vía como a nivel del tren, es todo en forma automática. Por eso todos estos dispositivos están colocados tanto para que se arme como para recibir la señal de si se armó o no se armó y poderla transmitir al tren y que el tren pueda frenar antes del paso a nivel. Es parte de toda esta complejidad de la lógica que está atrás de todo el sistema. Y en cuanto a personas, a riesgo para personas, la pregunta viene porque este tren en particular, el que va a utilizar la carga de UPM, es silencioso o prácticamente silencioso por la tecnología en la que se basa. También por cómo son los rieles, ¿no? Que ya no son aquellos rieles, ¿cómo eran? No, los rieles con eclisas, o sea que los rieles eran separados y unidos por elementos de acero también que provocaban el típico traqueteo que conocemos del ferrocarril. Eso acá no hay traqueteo. No hay más traqueteo. Estos son rieles soldados, bueno, y con otro tipo de apoyo. Entonces, es silencioso el tren. Eso es una ventaja, ni que hablar, para el entorno, pero también puede ser un peligro, también puede ser un riesgo, ¿no? Porque una persona puede no enterarse de que el tren está viniendo. Sí, es así, pero en el caso de los pasos a nivel, que es donde se da esa convivencia entre una circulación y la otra, sea de vehículos o sea de personas, justamente los dispositivos que nosotros le llamamos de protección del paso a nivel incluyen la señal fonoluminosa, es decir, cuando se activa la protección del paso a nivel comienza a sonar una sirena que advierte que está aproximándose el tren. A su vez, en el caso de algunos pasos a nivel que hay en zonas rurales donde no existe esa protección porque es sumamente escaso el tránsito, tenemos señalización sobre la vía que le indica a el conductor
que se aproxima a ese paso a nivel sin protección y tiene que accionar la bocina de la locomotora. Qué abierto, ¿no? Cuán abierto es el espectro de cuestiones que hay que tener en cuenta desde este Centro de Control del Tráfico Ferroviario. Y ni siquiera hemos abarcado todo, ¿no? Vamos a continuar enseguida. Por ejemplo, ¿qué pasa, preguntan desde la audiencia, con los riesgos que implica el transporte de productos químicos, que forma parte del movimiento de carga de UPM2? ¿Qué pasa en esa materia? ¿Y qué pasa, no en cuanto a riesgo de accidente, qué pasa con la distorsión que el tren puede provocar en la circulación de vehículos, en Montevideo en particular, por la cantidad de cruces que va a haber? Ingresamos en la tercera y última parte de esta entrevista, en la que estamos aproximándonos, corriendo el velo, empezando a entender qué es este Centro de Control del Tráfico Ferroviario, que ahora se pone en marcha a raíz de la inauguración, la próxima inauguración del Ferrocarril Central. Para eso están con nosotros la ingeniera Sandra Peyronel, que dirige ese centro, y el ingeniero Luis Seiter, que integra el comité de dirección del Ferrocarril Central. Hablando de seguridad, preguntan oyentes a propósito de productos químicos, ¿cómo está previsto ese rubro en la medida que forma parte de la carga que transportan los trenes que trabajan para UPM? Sí, el tema del transporte de químicos y combustibles, por modo ferroviario, nosotros nos gusta aclarar un poco desde el Ministerio de Transporte que desde el punto de vista de la seguridad, hasta quizás sea más seguro el transporte ferroviario que el transporte carretero, que el transporte por camión. No solo el equipamiento ferroviario que va a realizar el transporte, los vagones, están construidos bajo las más estrictas normas europeas y han sido homologados tanto por las entidades de homologación que están asociadas al proyecto como por nuestras propias capacidades técnicas de la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario. Y por supuesto que tenemos hechos los estudios de planes de contingencia a través del Sistema Nacional de Emergencia, del SINAE, Dirección Nacional de Bomberos, Policía Nacional, Ejército. Esos estudios están todos realizados para atender cualquier contingencia que pudiera ocurrir en un accidente ferroviario con los productos. También hemos estudiado las zonas de eventual vulnerabilidad que pudiera haber cercanas al tendido ferroviario, alguna zona de concentración de fábricas con elementos combustibles, la zona donde están las fábricas de pinturas en Montevideo. Pero esas contingencias están todas estudiadas y no hay riesgos de desastre que pudiéramos identificar con relación al trazado ferroviario y el transporte de químicos. Por lo tanto, esos temas están debidamente estudiados y las emergencias o las eventualidades que pudieran ocurrir están también consideradas con los procedimientos correspondientes. Incluso esta semana se hizo un simulacro de accidente que estaba prescrito por toda la normativa del proyecto y con todas las entidades gubernamentales que intervienen en el asunto estuvieron aplicando los procedimientos de respuesta ante un eventual problema con un derrame, con un accidente ferroviario con productos químicos. Después veo este mensaje que llega desde la audiencia también, de Germán. ¿No parece tardía esta implementación? El oyente cita un informe que publicó La Diaria el sábado, donde se consigna que habrá 42 pasos a nivel en la ciudad de Montevideo, la capital partida en dos, 50 trenes al día. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esa parte de la interacción con el tránsito vehicular, no? Sí, hay 42 pasos a nivel en Montevideo, hay 240 en todo el sistema. Montevideo, digamos, no le costó un poco aceptar la realidad de que la presencia del ferrocarril ahora con estas características iba a provocar una modificación de los patrones de funcionamiento de la ciudad. Encontró dificultades para poder eliminar pasos a nivel y por eso es que persisten estos 42 pasos a nivel. Además, por lo que explicaba la ingeniera Peyronel, muchos de esos pasos a nivel están muy cercanos. Que pregunta, ¿por qué quedaron pasos a nivel? ¿Por qué no se hizo todo de modo que el tránsito de vehículos, de otros vehículos, fuera o subterráneo o elevado, ¿no?
Esa fue una decisión del origen del proyecto. Nosotros no participamos en esa decisión. Entiendo que hay un tema de costos que haría absolutamente inviable de rehabilitar el sistema ferroviario pensando en una desnivelación en Montevideo. Incluso sabemos que se manejaron algunas alternativas de cambio de trazados en las aproximaciones a Montevideo. Nosotros particularmente no vemos irracional pensar aquí en unos 20 años que eventualmente donde efectivamente empiece a utilizarse de vuelta en forma intensiva el modo ferroviario, asociado particularmente al puerto de Montevideo, que se colme la capacidad de esta vía y sea necesario construir algún otro trazado. Pero una especie de trayecto perimetral, entre comillas. Sí, yo particularmente en mi rol profesional de planificador de transporte, y eso lo veo como muy posible, o que va a ser necesario, pero hoy la realidad es esta. Hubo que convivir con el mismo trazado que había, las decisiones fueron tomadas en cuanto a atravesar la ciudad a través del mismo trazado, y bueno, la realidad es que muchos de los pasos a nivel hubo que mantenerlos. Y eso implica que por cada paso a nivel, ¿cuánto demora el tren? ¿Cuánto tiene que esperar un auto o una fila de autos? Bueno, ahí... yo sé que esto da para otra entrevista entera, pero un titular simplemente para ir anotando temas, ¿no? Hay pasos a nivel donde la demora va a ser del orden de minutos, o sea, del orden de 3 minutos, 3 minutos y medio, que no tiene que ver estrictamente con los mecanismos de seguridad que explicaba la ingeniera Peyronel, de que el tren tenga las distancias suficientes para detenerse, que obviamente las tiene, sino que tiene que ver con la cercanía a los pasos a nivel. Hay muchos pasos a nivel que están tan cercados que tienen que... Tan cerca uno de otro. Claro, tienen que trabajar como un bloque, por lo tanto la protección ya no es de un paso a nivel, sino que de un grupo de pasos a nivel, y eso aumenta el tiempo en que la barrera está baja. Ingeniera Peyronel. No, para de repente aclarar un poquito el funcionamiento de esos pasos a nivel, que de repente son 3 o 4 pasos a nivel que físicamente están distribuidos en cierta distancia, pero el sistema de protección se activa como si fueran uno solo. Entonces, el sistema porque, que es automático... ¿Qué extensión tiene el tren? 500 metros. 500 metros, ¿no? Exacto. Entonces, se activa, pero cuando se activa por el dispositivo instalado en la vía, la protección de los pasos a nivel se ejecuta en todos por igual. Es decir, desde el primero al último de esa serie de 3 o 4. Entonces, se protegen todos al mismo tiempo, pero el último que circula el tren en el sentido de circulación va a ser el que más va a demorar con las barreras bajas. Otro desafío en materia de seguridad y en materia de distorsión es el que va a implicar el tren en el puerto, ¿no? El tren una vez que circula adentro del puerto de Montevideo. ¿Cómo es eso? Sí, el puerto, el ingreso a la terminal especializada de celulosa se hace en la primera entrada que tiene el puerto, ahí al lado de donde estaba el Club Rowing. El tren pasa por debajo del viaducto de la Rambla Portuaria, ingresa en una zona de vías nuevas que se construyó adentro del puerto hasta que ingresa en la terminal especializada de celulosa de la empresa UPM. ¿Qué extensión tiene ese trayecto? Ese trayecto tiene menos de 500 metros. Por lo tanto, el tren cuando recibe la orden de ingresar al puerto tiene que tener la capacidad de poder circular de continuo dentro del puerto para desalojar rápidamente la vía principal e ingresar adentro de los galpones de la terminal especializada. Para eso el puerto además construyó un viaducto interno. Al lado del viaducto de la Rambla Portuaria existe otro viaducto más cortito adentro del puerto que permitirá, o ya permite, que los camiones que están ingresando al puerto a través de su nuevo acceso norte, que va a ser el acceso principal del puerto de Montevideo, ante la presencia del tren no tenga que estar detenidos esperando en una barrera para poder pasar por encima de la vía, sino que van a pasar por encima del ferrocarril. Todo ese reacomodo de la funcionalidad de las circulaciones adentro del puerto es algo en lo cual estamos trabajando desde hace algunos años y todavía el puerto está realizando inversiones porque su acceso norte todavía no está construido en su totalidad y por lo tanto tenemos una situación intermedia que se está
manejando en estos momentos con elementos móviles y algunas barreras más que se van a instalar en forma provisoria. Cabe destacar que la jurisdicción del Centro de Control de Tráfico Ferroviario, por lo tanto de la DNTF, es exclusivamente en la línea del ferrocarril central y lo que nosotros llamamos frontera. Ajá. Para salir de ahí debemos establecer es decir, desde el Centro de Control de Tráfico, después de la última señal, lo que hay hacia adentro del puerto y en la terminal de UPM para nosotros no es visible. Por lo tanto, eso requiere un procedimiento de coordinación establecido, de comunicación con el puerto, pero también en este caso particular la coordinación incluye a la terminal de UPM por ese hecho de que la distancia dentro de la jurisdicción del puerto no es suficiente para albergar el tren completo. Entonces es necesario que esa coordinación se haga lo más eficiente posible para que venga planificada con suficiente antelación cuando el tren se va acercando, de manera que la ruta esté completamente asegurada para que el tren pueda continuar su marcha hasta ingresar por completo a la planta de UPM, y allí ya no interfiere ni con el tráfico de la red ferroviaria ni con el tráfico del puerto. Tengo cantidad de preguntas que han enviado los oyentes y que no entran, no van a formar parte de esta entrevista. El tiempo prácticamente se nos fue. Iremos retomando el tema, claro, en las próximas semanas, pero para terminar, una aclaración. El ferrocarril central se inaugura oficialmente el 16 de abril, la semana próxima. Eso no quiere decir que ese día esté ya en funcionamiento definitivo, ¿no? ¿Cómo sigue la transición? No, es un proceso muy largo de fase de pruebas. Una de esas fases comenzó el martes pasado, cuando se hizo ese evento del ingreso del primer tren con carga al puerto de Montevideo. La inauguración es un hito, es relevante para nosotros porque implica que el proyecto está ya finalizado en sus aspectos fundamentales en cuanto a la parte de la construcción del sistema, pero el proceso de fase de pruebas continúa, se está desarrollando desde hace algunos meses y va a continuar algún par de meses más, hasta que podamos ingresar, siguiente paso, en formaciones completas con celulosa. Después comenzar a incrementar la frecuencia. Por ejemplo, el tren de la semana pasada, el que llegó al puerto de Montevideo, no era el tren del tamaño que vamos a ver en el futuro, ¿no? No tenía la extensión, ¿no? Era medio tren. Medio tren, tenía 13 vagones. Impresionaba ya, era una imagen muy, muy bonita, pero en realidad era medio tren. Después tenemos que ir a la formación completa. Después tenemos que empezar a aumentar la frecuencia, la cantidad de frecuencias diarias hasta llegar a la cantidad máxima de frecuencias de ida y vuelta. Y todavía no estamos haciendo transporte de químicos y combustibles, que va a ser una fase posterior. Todo ese proceso que está planificado y que se va desarrollando en forma muy intensa en campo y en gabinete. O sea, estamos hace ya un par de meses con 2 reuniones diarias, se realizan los equipos técnicos, aparte de todas las otras reuniones que tenemos, ¿no? Pero hay 2 reuniones diarias de coordinación para todas estas pruebas, donde participa un montón de gente, incluso de otros países. El tema iba a continuar algún par de meses. Pensamos que a fines de mayo podamos ya estar en fase operativa comercial. Ingeniera Sandra Peyronel, ingeniero Luis Seiter, les agradezco a ambos que nos hayan acompañado esta mañana contestando estas primeras preguntas. ¿Seguimos? ¿Nos mantenemos en contacto? Muchas gracias a usted. Y después, por supuesto, va a estar bueno ver todo esto allí en funcionamiento, ¿no? En el lugar mismo de los hechos. Quedamos en eso. Con todo gusto lo vamos a recibir.